A veces sabemos bien la unicidad. Podemos citar la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis y sin embargo nuestra vida no es recta. El diablo se sabe la unicidad bien. Él sabe que Dios es uno y tiembla, pero se va a perder sin remedio. Entonces, gracias a Dios por saber la doctrina, y debemos saberla. Pero no olviden, les decía yo a los hermanos, que antes de ciertas bendiciones están los principios. Dice la Biblia, no he visto justo desamparado. No dice la Biblia, no he visto pentecostal, ni tampoco dice, no he visto cristiano. No he visto justo. Y ese verso está en el Antiguo Testamento, donde la palabra justicia tiene un valor. Dios dice, yo no he visto una persona de este tipo que esté desamparado en su vejez y su simiente no mendiga pan. Y créame, así es. Pero algunos de nosotros no hemos sido muy justos, aunque hemos sido cristianos y aunque hemos sido justificados, que es otra cosa distinta, pero no hemos sido muy justos. Entonces, la promesa es para los justos, no para los pentecostales, para los justos. No he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Entonces, procura ser justo con los demás, contigo mismo y con tu familia. Y ya verás tú que cuando estés viejo no estarás desamparado. Amén. Es que uno sí le gusta ganarse las bendiciones. Hermano, es que las promesas del Señor, sí, pero las promesas todas están condicionadas, todas. Mi Dios pues suplirá todo lo que haga falta. Eso está muy dicho muy rápido. Dicho muy rápido. Ese versículo no es para todo el mundo, sino para los que lo han dejado todo. Porque vosotros me disteis o despojasteis de vuestros bienes. Y si hasta me hubierais dado la vida, mi Dios pues también suplirá todo lo que os haga falta a vosotros, que os despojasteis de todo. Pero el que pone una ofrenda misionera de 20 pesos y se come un helado de 3,000, ¿cómo quiere que Dios le provea todo? Lo que se va a ganar es el colesterol nada más. Ese se lo van a regalar gratuito. Así que las promesas no son así, hermanos. Entonces vamos a hablar esta tarde de la integridad. Porque a nosotros nos gusta que nos hablen del culto pentecostal, de cómo hablar en lengua y cómo aplaudir y cómo rabiar, y eso está bien. Hacemos cultos lindos, ¿verdad? Ninguno de ustedes ha cantado más en la vida que yo, porque me fascina cantar, hasta dormido canto. Pero cada cosa en su sitio, ¿verdad? Cada cosa en su sitio. El grillo cantó cuando no debía. Y mientras él cantaba, la hormiga trabajaba. Cuando vino el invierno, la hormiga tenía comida y el grillo no pudo seguir cantando. Así que, bueno es cantar en su tiempo, pero hay que trabajar en su tiempo. Amén. La integridad. Tú amas la verdad en lo íntimo. Dios no solo ama la verdad, sino profundamente. Que seamos verdaderos. Aquí tenemos una de esas palabras que define un principio
de los más hermosos de que podamos pensar. Es prácticamente el hombre total, el hombre transparente, el hombre que cuando dice blanco aquí, no dice negro allá. O sea, no, yo allá dije blanco, pero más o menos gris. No. Yo leí una vez una frase que me impresionó mucho y de todo me parece difícil, de todo, pero me impresionó. Un predicador dijo: un hombre debe pensar como si sus pensamientos fueran en voz alta. Es decir, que la gente sepa lo que él está pensando. Eso es complicado, ¿cierto? Pero qué lindo que fuera así. Pero por lo menos en lo que tiene que ver con las convicciones y los principios, uno debe ser de una sola pieza. Hay cosas que si nosotros de verdad hemos sido transformados, deben salir a flote. Yo recuerdo cuando mi primer esposo estuvo muy grave, de hecho se murió. Cuando volvimos del médico, un día, él le dijo: vea, doña, su cáncer se está alimentando, es de las hormonas que produce su ovario. La única cosa que no es que le va a quitar el cáncer, pero lo va a debilitar, es que le saquemos los ovarios. Entonces, eso no era problema. El problema es que ella tenía la hemoglobina en 6, hasta 4 le llegó. Es decir, prácticamente estaba muerta en vida. Entonces no la podían operar con ese, tenía que tener al mínimo en 10. El doctor dice: pero en este caso es vida o muerte, así que usted no tiene opción. Le pondremos anestesia apenitas que la mantenga sedada, porque no podemos, si la dormimos se nos queda. Pero podía sentir. Entonces ella llegó muy afligida a la casa. Los dos venían, pero peor ella, porque es la que tenían que operar. Entonces ella me dijo: Álvaro, lo que tú me digas voy a hacer. Yo le dije: no es justo que yo decida sobre tu vida. Es fácil decirle a otro: mija, no te operes, o mija, opérate. Como no soy yo el que se va a morir, sino ella. Yo le dije: no, yo no soy capaz de decirte eso. Yo te voy a decir otra cosa. Si tú decides operarte, cuenta conmigo. Si tengo que vender la casa, lo que sea, yo lo vendo con tal que te operes. Y si dices: no me voy a operar, yo voy a orar, cuenta conmigo. Si quieres pasar la noche, quieres ayunar, lo que sea, yo voy a estar contigo ahí. Pero yo no voy a tomar esa decisión tan terrible sobre tu vida. Si fuera la mía, yo la tomaría, pero no la tuya. No soy capaz de hacer eso. Y es muy fácil decirle a otro lo que tiene que hacer, pero hay que ser íntegros. Hay que ser íntegros. Ella me dijo: bueno, echémoslo a suertes. Digo: echémoslo a suerte. Puso 3 papelitos. Sí, sí me opero. No, no me opero. Y uno en blanco. Y lo revolvimos y oramos. Y metió la mano. Sí. Dijo: ay, no. Ahí sí te voy a decir una cosa. Dijimos a Dios que si dice sí, sí, es sí. Vamos. Ahí sí. Si voy a hacer una cosa y no la voy a creer, ¿para qué la voy a hacer? No vamos a hacer como el cura, que viendo a ver quién se había robado la bicicleta, tiró una bolita de caucho y al que le caiga, tin, 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 tan, y le pegó a él. Y dice: no, de rebote no vale. Vamos a tirarla de nuevo. Vea, la vida en Dios, hermanos, es sí y amén. No le tenga miedo. Pues algunos nos tenemos que morir. No es por locura, es porque toca. Alguien se muere algún día.
Pero decirle a otro lo que tiene que hacer, cuando uno no está dispuesto a pasar por lo mismo, eso es impiedad. Si viene una hermana necesitada de plata para la leche o para el colegio o para el arriendo, y tú dices, hermana, venga, vamos a orar, que el Señor le va a proveer. Y cuando a ti te falta para el arriendo, para la leche o para el colegio, tú llamas y dices, hermano, ¿cómo es posible que me tienen aquí abandonado, yo solo? Entonces no le vuelvas a decir a esa hermana eso. No lo hagas. ¿Por qué? Porque no es sano. Dile lo mismo que haces tú, hermana, vaya y mire si un hermano le presta, yo le voy a prestado. Dile lo que tú haces. Pero no le digas a ella una cosa y tú haces otra, porque eso no es digno. Eso no es digno. No es posible pedirle a otras personas que vivan lo que uno no es capaz de vivir. Y eso tiene que ver con la integridad. Tú amas la verdad en lo íntimo. Desgraciadamente nos enseñaron a predicar, es decir, no a predicar, nos enseñaron a hablar en público, a ser oradores. Nos enseñaron a veces a preparar una charla, pero a veces no nos enseñaron los principios. Y a veces no es culpa nuestra porque no tenemos esos conceptos claros. Entonces, claro, uno cuando lo presionan se tuerce porque uno no tiene la estabilidad de carácter. Y esa es la debilidad más grande que podemos tener nosotros. Podemos tener otras cosas que fácil se resuelven, pero la debilidad de carácter no se resuelve fácil, porque es la esencia misma de la persona. Entonces, aquí dice el salmista, tú amas la verdad en lo íntimo. Te voy a leer la definición de integridad. Viene del latín integer, que significa entero, total, de una sola pieza, entero, total. En nuestro idioma está definida como de recto proceder, honrado, también de rectitud moral y firmeza, y especialmente cuando se expresa en situaciones que prueban la dedicación de uno a la verdad y a la confianza puesta en uno. Es decir, cuando algo tiene que poner a prueba que tú has puesto tu confianza en mí, que yo no te quede mal. Entonces, la integridad es una de las cosas que muestran al hombre total, al hombre transparente, al hombre que es de una sola pieza, al hombre que no es de doblado ánimo. Dios no pide que todo el mundo sea perfecto, pero que sea transparente. ¿Me entiende? Hay cosas en las que uno de pronto ha tenido experiencia y no se siente como seguro de que ese aspecto de la vida uno lo puede. Pero hay otros. Yo tenía como 17 años cuando estaba pastoreando en el bosque. Y una madrugada, una mañana, como a las 7 de la mañana, yo estaba en la puerta del templo y llegó un hermano, se llamaba el hermano Cosme Martínez, creo que se llamaba. Tenía un machetazo aquí en la cara así, tenía otro aquí y tenía otro por aquí, pero profundo. Y el estómago que yo solo había visto tenía una zanja ahí. Era un hombre que en el mundo había sido malo. Y era carnicero. Andaba con un cuchillo así, que estaba delgadito de lo afinado que estaba. ¿No lo han visto ustedes los que se ponen ese grueso y delgadito? Que usted hace así y corta el aire. Que aquí hay algún carnicero. Y yo estaba en la puerta y él llegó llorando. Y me dijo, hermano, esta madrugada salí como a las 3 de la mañana de mi casa a esperar la carne, porque la llevan como a las 3:30, 4. Pero cuando llegué allá, como a las 4 menos cuarto por ahí, nos dijeron que no venía ganado por algún problema que hubo de inundaciones y cosas. Hoy no hay ganado. Entonces se regresó para la casa y se encontró a la esposa con otro. Yo tenía 17 años.
y entre lástima y rabia, oyendo a ese hermano. Bueno, yo lo aconsejé, le hablé, hasta le dije que yo, hermano, usted tiene dos posibilidades: o usted la perdona o usted la deja. Si la deja, pues los hijos, de todos modos es su mujer, porque usted le tiene cariño, en fin. Le dije la posibilidad y las consecuencias. Le dije, o usted la puede perdonar, sería muy noble, pues, uno perdonar una falta de esta y tal. ¿Ves? La aconsejé. El hombre se fue, habló con ella y la perdonó. Como al mes o mes y medio volvió a pasar lo mismo y él se la volvió a encontrar. Y vino otra vez a hablar conmigo. Yo le dije, ve, hermano, yo ya le dije todo lo que yo sé, yo no sé más. Yo le bastó una tarjetita, vaya donde mi tío, que él es un hombre mayor como usted. De pronto mi tío tenga algo que decirle que yo no soy capaz de ser una persona que haga lo que yo no era capaz de hacer. Si yo me encuentro a mi mujer 2 veces con un hombre, yo no la vuelvo a perdonar, no la veo más nunca, ya. Entonces, ¿cómo le voy a decir yo al otro que sí, si yo no lo haría? No soy capaz de eso. Sin embargo, no estaba seguro que esa fuera la respuesta correcta. Así que yo lo mandé a un hermano mayor, que era mi tío. Yo creo que Dios no está pidiendo que tú seas perfecto, sino que seas íntegro. ¿Entiendes? Que no te jactes de lo que tú no eres capaz de hacer. Porque eso es humildad. Cuando, volviendo al caso de mi esposa, estuvo muy grave, y yo leí el libro de Job no sé cuántas veces. Y una mañana estábamos hablando y yo le dije, amor, nosotros hemos sido muy crueles con mucha gente. Porque claro, como habíamos sido sanos todos, siempre, mis hijos y tú y yo, y nunca nos habíamos enfermado. Uno creía que hacía bien, que eso era una interpretación correcta. Y éramos así, hermano, aquí venga el Señor, usted no dude. Hasta que nos llegó a la casa. Seguimos creyendo en que Dios sana, pero hablamos diferente. Cambiamos el parlamento, porque uno a veces habla no es con fe, sino como en arrogancia. Uno lo ha vivido, eso no hay que mencionar a otro, uno lo ha vivido. Ha hecho una persona con una dureza. El hermano Dross, cuando estuvo grave de cáncer, que lo tuvieron que traer del Perú ya, en una ambulancia, en un avión, para que se muriera. Le iban a cortar 12 pulgadas del intestino para que la vida fuera un poquito más llevadera antes de que muriera. Y en esos días estaban haciendo el examen, llegaron unos hermanos de Estados Unidos a visitarlo. Y la hermana Ruth le dijo, Bill, hay unos hermanos que vienen a orar por ti. Y él le dijo, Ruth, yo ya no quiero que oren por mí más. Ya han orado mucho por mí, yo no quiero. Y entonces dice que me voy a sanar y eso sufro. Y ya no puedo más, que no oren por mí. Pero ella le daba vergüenza. Y le decía, hermano, váyanse que él no quiere que ore por usted. Así que habló con él y habló con él. Entonces dijo, bueno, yo me voy a voltear para la pared. Y que no me hablen, que oren y que no me digan nada. Yo no quiero hablar con ellos nada. Entonces la hermana los hizo pasar. Ellos oraron y él se volteó. Oraron y se fueron. Ella lo fue a llamar y él se había quedado dormido. Hacía meses que él no dormía. Dice que se quedó dormido hasta el otro día que tenían una cita médica. Como a las 5 de la mañana se despertó. Había dormido todas esas horas. Dijo, Ruth, dame un desayuno. Se asustó. Entonces le trajo un juguito con una tostada. ¿Eso es desayuno? No, tráeme un huevo frito con tocineta y pan tostado y té con leche.
se trajo todo, se lo empaquetó, se levantó, se bañó y se fueron para la clínica. El ascensor se tardó y nosotros éramos muy nerviosos. Como se tardó el ascensor, mientras yo se subió por las escaleras corriendo, la hermana dice: Dios mío, que este hombre se está volviendo loco. Pero cuando lo examinaron, estaba sano. Si hubiéramos sido nosotros, diríamos: no, que lo va a sanar el Señor. Si fuera un orar y Dios, ese hombre está incrédulo, tiene el corazón. No, hay que ser humano. No quiere decir que eso sea lo ideal, es posible que no lo sea, pero el único que se acuerda de lo que somos nosotros es Dios. Él se acuerda que somos polvo. A veces nosotros, de pronto no por maldad, sino porque tenemos unos conceptos muy rígidos, decimos: no, acá es ta. Y yo sí le digo a mi esposo: verdad que hemos sido muy duros con mucha gente. Si un creyente de hoy dijera lo que dijo Job, ni orábamos por él, pero Dios lo bendijo. Eso no quiere decir que vamos a repetir lo que hizo Job, pero quiere decir que eso nos da una lección de cómo Dios, en su misericordia, puede entender la situación de una persona. Así que Dios no está pidiendo a nadie que sea perfecto, pero sí le está pidiendo que sea íntegro, que sea un hombre de una sola pieza, que sea un hombre que lo que dice es lo que piensa, que su corazón no dice una cosa y en realidad está pensando en otra. Es el hombre total, expresa en situaciones que aprueban la dedicación de uno a la verdad y a la confianza que tienen en uno. Ustedes se acuerdan el rey Belsasar. El rey Belsasar fue un hombre irreverente, porque su padre había sido un impío, pero respetó. Trajo todas las cosas sagradas y las puso ahí y ahí las dejó. Pero Belsasar era más joven y también más, ¿cómo es que se llama eso? Cuando dijo Pablo que no hay entre nosotros ninguno que tenga un corazón que era Esaú, se me olvida la palabra, profano. Me gusta la palabra y por eso intenté recordarla, porque la palabra profano quiere decir a persona que no tiene respeto profundo por las cosas sagradas. Allá en Barranquilla nos pasó un caso. La hermana Larsen tenía un poco de lo que nosotros llamamos ojo de pescado, no sé por aquí cómo le dicen. Sí. Y claro, a una mujer eso siempre se le veía muy fea la mano, y de pronto le afecta más a una mujer que a un hombre, porque ella cuida mucho de sus manos. Y la hermana Larsen tenía su preocupación porque no se le quitaba ni nada. Y un día las Dorcas tuvieron un ayuno. Entonces ayunaron, oraron. Y cuando se ve la hermana Lucila, que era una viejita, le digo: hermana Lucila, no se vaya, que le voy a dar un pedacito de torta que hice para romper el ayuno ahora que llegue a la casa. Entonces le cortó un trocito de torta, lo puso en un plástico y le dijo: tenga, hermana. Entonces la hermana Lucila la agarró con las manos y decía: ay, hermana Larsen, que el Señor bendiga las manos que hicieron esta torta. Y se le quitaron. Se le quitaron. Lo que quiere decir que esa viejita sí la bendijo. ¿Entiende? Es decir, ¿cuántos de nosotros decimos: oh, Dios te bendiga? Y eso no es ninguna bendición, es un saludo. O dice: hola, chao. Es decir, la palabra dice Dios te bendiga, pero la esencia de lo que decimos no bendice a nadie. Porque se ve que hay personas que le conservan el valor a lo que dicen, personas que le pierden el valor. Entonces, nosotros no podemos volvernos evangélicos o pentecostales porque tenemos una forma de culto. Nosotros tenemos que seguir siendo gente creyente, que si yo digo: no, yo creo que Dios me va a sanar, Dios me va a ayudar, Dios me va a bendecir, Dios me va a proveer, yo crea eso. Ahora que Dios me diga: no, yo no te voy a proveer porque tú crees, pero no te lo voy por esto. Ah, bueno, está bien, pero yo creo. Porque una cosa es que Dios me diga a mí: Álvaro, hay una razón, no te la voy a dar, pero yo le sigo creyendo, ¿cierto? ¿Cuántas veces le pedí a mi mamá cosas que no me dio? Pero cada vez que necesitaba le pedía, porque yo esperaba que ella me diera. A veces me decía que no, a veces me decía que sí. Pero eso sí, seguimos confiando en que lo que Dios nos dijo
es verdad. Entonces es importante que en esos principios contemos con que somos íntegros. No somos gente de doblado ánimo, somos gente con dos facetas. Uno ve el caso del profeta, creo que fue Eliseo. Sí, porque Elías se lo llevó el Señor en un carruaje. El verso dice, y estaba enfermo el profeta de la enfermedad de que murió. ¿Cierto? Es un versículo que está ahí, ya casi nadie lo menciona, pero está ahí. Y estaba enfermo el profeta de la enfermedad de que murió. Pero así enfermo como estaba y moribundo de la enfermedad, porque fue por la enfermedad que se murió, él no dudó de que Dios era Dios y de que él todavía tenía la autoridad de Dios. Él dijo, tira la flecha. Tenía el más agallas que el rey que vino sano. Tírala. Saeta de Jehová. Dijo, golpea el piso. Ese hombre no tenía agallas. Ya. No, mi hijo, usted no tiene ánimo. Y yo me estoy muriendo. Es el hecho de que de pronto él había hecho muchos milagros y que en este momento parecía que el de él no se iba a realizar, no doblegó su concepto de Dios. Porque respetó que Dios era soberano para hacer o no hacer. Pero Dios siempre es fiel y verdadero. Dios no cambia. Así que él tuvo la fuerza de fe para decirle al otro rey lo que le iba a pasar y además hasta lo regañó. Le dijo, hombre, si hubieras dado muchas veces hubieras ganado hasta terminarlo, pero 3 veces nada más ya, perdiste. Sí, que se murió con agallas. Eso es la diferencia. Es un hombre que tenía claro que Dios es Dios. Dios no es circunstancial. Las circunstancias son nuestras, no de Dios. En nuestras circunstancias pasan muchas cosas, arriba o abajo, o planas, o como sea, pero Dios es siempre el mismo. Y Dios nos pide que seamos íntegros. Así que ese rey Belsasar, que era un hombre, ¿cómo es la palabra? Profano, se burló de las cosas de Dios y le pusieron un letrerito. Has sido puesto en la balanza y no estás completo. No estás completo, te falta. Yo creo que nosotros, hermanos, como ministros, porque estamos aquí, somos del ministerio. La mayoría, no sé si hay unos que no son, pero la mayoría somos. Tenemos que aprender a ser completicos. Has sido puesto en la balanza y te falta. Dios quiere al hombre total. Nosotros, yo estaba contando el otro día a unos compañeros, digo, hombre, hay cosas que Dios, digo yo, que Dios hace conmigo, que a mí me gustan, aunque a veces asustan. Son asustadizas, pero a uno le gusta. ¿Por qué? Porque hay una cosa que yo he luchado toda la vida, es que mi fe se mantenga de niño, si se mantenga joven, no una fe de persona mayor, porque eso no sería madurez. El que cree debe creer de forma ingenua, es decir, creerle a Dios, porque Dios es Dios. Entonces, pues yo he hablado mucho, ustedes me han oído, de ahorrar, de prepararse para la vejez, en fin. Y yo he hecho eso. Es decir, no le voy a decir a ustedes que hagan lo que yo no voy a hacer. Ordenadamente me compré un terrenito allá en Barranquilla y fui construyendo, fui preparando, hice unos apartamenticos, los tengo alquilados y ahí me llega unos arriendos que yo creo que me sirven por una pensioncita si me retiro. Entonces ya uno dice, bueno, yo ya coroné, yo ya hice mi ahorro y lo tengo ahí listo y no voy a aguantar necesidad. Y de pronto aparece en el periódico y en la televisión, se derrumbó el barrio tal.
Entonces es como si Dios me hubiera sacudido, ¿verdad? Después ya explicaron que la parte de abajo no le había pasado nada y está firme, porque se derrumbó por la parte de arriba. Pero Dios me sacudió y eso me gusta. Que cuidadito, compadre, su fe no está en la casita que tiene allá. De todos modos, quien va a responder por usted soy yo. Porque esa casa, un terremoto se la tumba y me lo hubiera tumbado y me hubiera quedado sin nada. Además, yo pensé que iba a perder todo. Así que, hermanos, a eso es que me refiero. Nosotros podemos ser humanos y tener contingencias y circunstancias. Todos queremos ahorrar, todos queremos asegurarnos, todos queremos tener cuidados. Eso es normal. Pero, hermanos, cuidadito, cuidadito, cuidadito. No se llene vuestro corazón de glotonerías. Estudie ese pedacito, búsquese varias versiones, búsquese unos diccionarios y averigüe. No solamente glotonería, no es de comer mucho, ahí no. Es que uno cree que otras cosas le van a satisfacer todo. No, usted sí debe hacer lo que debe hacer. Pero su confianza no puede estar en eso. Porque la riqueza de un hombre no consiste en la multitud de los bienes que posee. Cantábamos un himno antes, cuando estábamos jovencitos. Vino el moralista al juicio, mas vana fue su pretensión. También los que a Cristo mataron hicieron moral profesión. El rico llegó, mas su oro se fue y se desvaneció. Cual pobre paróse ante el trono. Eso es lo que no nos debe pasar. Tenga su ahorrito, yo se lo recomiendo. Haga su provisión. Usted sabe que me he cansado la garganta de hablar de eso. Pero, hermanos, cambiar a Dios por un ahorro sería el peor negocio de la vida. Créamelo. Mejor entonces no tenga ahorro. Si eso es lo que va a hacer, no ahorre. Porque ese día habremos perdido lo más grande que tenemos. Así que este hombre llegó y él dijo, no, tráigame esos cacharros ahí, vamos a beber. Que Dios, ni que Israel, ni que Jehová, ni que nada. Cuidado, cuidado, que la balanza está en su mano. Dios nos puede pasar por alto todo lo que nosotros querramos, pero ser profanos, menos nosotros. Yo he leído tantas veces ese Salmo 84 y me parece tan lindo. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Ardientemente anhela mi alma los atrios de Jehová. Y dice, aún la golondrina y el gorrión hallan casa donde tener sus nidos y tener sus polluelos, ¿verdad? Hermano, qué cosa de linda. Porque es que el gorrión es un pájaro que no vale nada. Eso nadie lo compra, y nadie lo tiene en jaula, ni nadie lo pone, no canta bonito ni nada. Es como el cucarachero, más o menos. Eso no lo canta, eso no lo compra nadie. Y la golondrina menos. El poeta dice que volverán las oscuras golondrinas. Eso sirve para hablar de la muerte. Pero esos dos pajarracos que no valen nada, Dios les permitió cerca del altar hacer su nido y tener sus pollos. Cuando Ruth llegó a Israel, pues ella era mujer de otro país y realmente no tenía muy metidas las costumbres. Es decir, aunque las pudiera haber sabido, no las vivía, no era una vivencia. Como cuando uno va al Japón. Yo voy al Japón y yo sé que cuando me encuentro persona yo lo hago así. Pero para mí eso no significa nada, sino que sé que allá así como se saludan. Pero me figuro que para el japonés, sí, cuando se hace así, él siente, es decir, él siente eso y lo vive. Entonces, ella llegó allá y bueno, hizo lo que la suegra la orientó a hacer.
se ve que Ruth no era tan fea. Entonces, un día regresó y ella le dijo, ¿cómo te fue? Y dice, me fue bien, mira, traje comida. ¿Y dónde la trajiste? No, estuve en una finca de un señor Boaz. ¿Te trataron bien? Bien, esa es familia nuestra. Y claro, la vieja así enseguida pensó, esa es familia nuestra, ese se puede casar contigo. Sí, claro, en nuestra costumbre existe un matrimonio que el familiar se casa con la viuda. Entonces le digo, te voy a orientar. Él se tiene que acostar a echar la siesta. Entonces aquí la costumbre es que la mujer, cuando invita al hombre a que viva con ella, se le echa los pies allá, para que él ya sabe que se está ofreciendo. Bueno, así que vos tuvo que haberse acostado antes, porque ella no, entonces, oiga vos, estoy aquí, me voy a acostar aquí. No, ella cuando vio que ya echó su primera roncadita, llegó y se le acomodó. Y de pronto los pies se enredó ahí y se encontró con la señora. En ese momento, ese hombre mostró una integridad impresionante. Porque cualquiera le dice, bueno, aquí está, se está ofreciendo, está en mi tierra. Pero yo no, vístete. Hay un familiar que está antes que yo. Yo voy a hablar con él. Y si él no te redime, entonces sí, yo. Hermano, para hacer una cosa así, hay que tener temple. Hay que ser un hombre. Realmente es una cosa impresionante. Pero fíjese usted que no es un accidente. Cuando ella llegó y le contó a la suegra, ¿cómo te voy? No, me pasó esto. Y dijo que va a hablar con el familiar esta tarde. ¿Sabe lo que dijo Noemí? Dijo, si él dijo que esta tarde hablará con él, no se pondrá el sol antes que ese negocio esté arreglado. Uy, hermano, que sí lo conocía. Y tenía una palabra de plomala. Yo te pregunto, si la gente de aquella época no recibía el bautismo del Espíritu Santo y podía tener esa integridad, esa manera tan diáfana de ser, ¿qué nos pasa a nosotros? Tenemos que pedir al Señor que nos ayude a ser íntegros. El hombre de Dios tiene un valor intrínseco que no tiene nada que ver con reglamentos. Respetamos el reglamento y lo cumplimos, pero nosotros trascendemos el reglamento. Hay cosas que el reglamento nuestro no prohíbe que yo no hago. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque yo no. Se les escapó a los hermanos, no lo quisieron poner o no creen en eso, pero yo no lo hago. ¿Por qué no? Porque no lo necesito. Entonces, el problema no es nuestro reglamento o las reglas. El problema son los principios. Un hombre íntegro, un hombre que teniendo la oportunidad, tenía esa señora ahí y de pronto le dio muchas ganas de tenerla, pero yo no. Hay un familiar antes que yo, vamos primero a hacer las cosas como deben ser. Y luego, si él no quiere, pues entonces yo con mucho gusto me caso contigo. Tú eres bonita, una buena mujer. El caso de David es muy, muy extraordinario. Y creo que además tiene todavía más fondo. David pasó por Belén con sus soldados y había una fuente muy linda de agua allí. Y él dijo, uy, ¿quién me diera a beber de la fuente de Belén? Pero tenían que irse porque estaban deprisa. Pero cuando acamparon, los soldados jóvenes dijeron, nuestro rey quería agua de esa fuente. Vamos a traerle un cántaro. Y se fueron.
¿Sabe cómo son los jóvenes? Le cogieron un cántaro y se lo trajeron. Yo, rey, usted quería un cántaro de agua de la fuente de Belén, aquí está. Y David miró esa agua y los miró a ellos y dice, que yo me tome una agua que me traen exponiendo la vida de mis soldados, eso no me pertenece a mí. Eso solamente se hace por Dios. Y cogió el agua y se la derramó al Señor. Esos son comprensiones profundas de lo que es la vida. Y nosotros lo que necesitamos es elevarnos por encima del costumbrismo y de las reglamentaciones y vivir una vida de principios profundos, que yo diga, no, es que Dios es así, es que yo amo a Dios es porque Dios es Dios. Yo adoro a Dios es porque Dios tiene que adorar. Estaba yo ahora que fui a Maicao, el domingo en la mañana hicieron culto en la iglesia. Entonces yo fui a la iglesia de Joel y cantaron unos especiales. Entonces unas chicas pasaron y cantaron un himno que no me lo sé, pero dice que si no hubiera infierno te temiera y si no hubiera cielo te amara. De pronto ustedes se lo saben. Yo le dije a Joel, si supieran que esa es una oración de Santa Teresa de Jesús. Entonces, nosotros tenemos que ser gente total. A mí me parece que de las cosas más lindas que yo he leído de David, esa. Porque eso quiere decirse, no, yo nunca voy a tomar el puesto de Dios, ni la honra de Dios para mí. Eso no lo acepto yo, que unos soldados pongan la vida por mí. Eso solamente se hace por el Señor. Vamos a derramarles agua a quien se la merece y se la derramaron al Señor. Uno dice, no, pero que un poco de agua derramada, no tiene nada. Pero es la acción, es el concepto que está detrás. Ojalá si nosotros, ¿verdad?, aplaudiéramos con un concepto real, sería una cosa maravillosa, está bien. O si cantáramos con esa misma idea, eso es válido, porque es un acto de reverencia, un acto de reconocimiento. Desgraciadamente mucha gente sale aquí a exhibirse, a cantar bien, bonito, a tocar bien. Bueno, y gracias a Dios que tocan bien, pero eso no es para Dios. ¿Entiendes? Eso no, aunque es bonito y nos agrada y todo. Y seguramente la persona ha hecho un esfuerzo y se ha preparado y todo, pero no es para Dios. Y qué bueno que el culto nuestro sea para Dios. Y que, hermano, es un culto, porque usted sabe que hay los inconversos y no le gusta. Es que el culto no es para que le gusten los inconversos. El culto es para Dios. El inconverso lo que va a sentir es la presencia de Dios y le va a dar convicción de pecado. Dentro de eso habrá cosas que le gusten, habrá cosas que no le gustarán, seguramente. Pero la idea principal que uno tiene cuando ofrece un culto es que a Dios le agrade. Dios te ha dicho, oh hombre, lo que Él quiere de ti. No te inventes más. No es que yo quiero hacerle, no, pero es que Dios te ha dicho lo que Él quiere. Un canto bien bonito, no, dame un corazón contrito y humillado, y con eso me voy feliz de aquí. Es decir, y eso es lo que no le queremos dar. No, yo le canté bonito, ¿qué más quiere? Yo puse 200,000 pesos en la ofrenda, ¿qué más quiere? Es un sacrificio. No, yo llegué a una iglesia y había un afiche grande en un biombo así como aquel que está allá, grande. Y era un afiche con un billete de $, así cayendo en la ofrenda. Decía, Dios no quiere tu plata, Dios te quiere a ti. Y eso parecería contradictorio, pero es que si te tiene a ti, tendrá tu plata también. En cambio, puede tener tu plata y no tenerte a ti. ¿Comprende? Es posible que Él tenga tu plata y no te tenga, pero si te tiene a ti, tendrá tu plata también. Así que Dios te quiere a ti. Dios lo que busca son adoradores, no plateros, no billeteros.
Dios quiere adoradores. Cuando un hombre adora a Dios, entonces lo adora con todo. Integridad, integridad. Y eso nos debe dar a nosotros todos, a mí también, porque es que, vea, esto no se supera nunca, aunque tenga 60, 70, 80 años, el problema siempre para el hombre será el mismo, eso no cambia con la edad, ni cambia con la experiencia. Uno tiene que seguir insistiendo en que a Dios se le va a dar una adoración, adoración. Dios quiere adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Hay una versión de la Biblia que dice: Dios quiere adoradores que le adoren en espíritu y con la verdad por delante. Porque en la nuestra sí, no está muy claro. Dice en espíritu y en verdad, es como en espíritu y verdaderamente, pero es que una persona que lo hace en espíritu lo hace profundamente, porque es de la parte más íntima del ser. Pero es que en la conversación de la mujer samaritana, la palabra verdad se introduce en esa charla. Es cuando Jesús le dice: tráeme tu marido. Ellos: no tengo marido. Ellos: eso has dicho con verdad. Esa es la primera vez que entra la palabra verdad en la conversación. Y se está refiriendo a que no escondió lo que era verdad. Era transparente. En ese momento esa mujer fue transparente. Digo, bueno, eso has dicho con verdad. Y fíjate, esa gente así es la que Dios busca, que lo adore en espíritu y con la verdad por delante, sin ocultar nada. Y qué bueno que nosotros fuéramos hombres íntegros. Cuando uno viene a la presencia de Dios, ¿para qué esconder nada si no se puede esconder? No se puede, Dios lo sabe todo. Pero sí quiere que uno lo diga. Fíjese usted el caso de Adán. Adán pecó y se escondió. Entonces Dios ayudó a Adán a confesar su pecado. Porque dice: Adán, ¿dónde estás? ¿Qué cree usted? ¿Que Dios sabía dónde estaba o no? Desde el principio. Por eso lo llamó, además, por saber dónde estaba. Pero lo ayudó. Porque Adán dijo, no dijo: aquí estoy. No dijo: Señor, sentí que tú venías y me dio miedo porque estaba desnudo. Sí, ya confesó. Y entonces le dice: ¿y quién te enseñó que estabas desnudo? ¿No será que comiste de ese árbol? Como que no sabía. Él sí sabía, pero lo estaba ayudando. El hombre debe ser transparente, con la verdad por delante. Lo malo es cuando tú le das la oportunidad a una persona, porque a Ananías y Zafira le dieron la oportunidad. Y dijeron: esto costó 80. Y él dice: ¿tú lo vendiste por 80? Sí, ese es el precio. Le pasaron la cuchilla, pero le dieron la oportunidad de que rectificara. Con Caín igual. Dios dice: pero Caín, ¿por qué se te pone la cara así, hijo? Si haces bien, serás enaltecido. Llévate eso, trae el otro. Aquí no ha pasado nada. Ya. Eso sí, la voluntad es tuya y la decisión es tuya. Y Caín no se volvió a tener. Ahí está, si te gusta, tómalo, y si no, déjalo. Hasta luego. Y le pasaron sentencia. Yo creo que nosotros necesitamos ser íntegros, hombres totales, hombres con la verdad por delante, hombres de una sola pieza. A veces eso puede causar molestia o dolor o pasar uno por sus penas, pero eso es mejor. Si nosotros no somos gente íntegra, sencillamente vamos a fracasar. Yo no es que crea que usted tiene que pararse aquí a contarle a todo el mundo lo que usted ha hecho, porque en realidad yo no veo eso en la Biblia. De pronto alguna cosa que tenga que ver con los demás, usted tendrá que decirle que le perdone a la persona que le ha hecho el mal, o si es a la comunidad. Pero Dios quiere una relación íntegra contigo, porque hay cosas que son entre tú y Dios, en realidad. Es más, te voy a decir una cosa. La experiencia que yo tengo
me dice esto, que Dios cuando le arma un escándalo a una persona es porque ha peleado mucho con esa persona y esa persona no ha querido arrepentirse. Dios le ha dicho, no hagas eso, mira, corrígete, no, y él no, hasta que dice, bueno, entonces el escándalo, pues. El escándalo es una misericordia, a ver si tú te corriges con eso. Dios es muy paciente y cuando tú cometes una falta, Él te corrige y te habla y lucha contigo. No te avergüenza públicamente. Cuando Dios ya ve que tú que no tienes, te lanza al ruedo. A ver si acaso tú con esa pero si con esa no te arrepientes, estás mal. Estás muy mal. Qué vergüenza de uno. A veces la pasa, pero mejor reconocer. Pero si uno se empecina, el que encubre su pecado no prospera. Así que nosotros tenemos unos ejemplos que nos muestran cómo es un hombre íntegro, un hombre transparente, un hombre con la verdad por delante, un hombre que aunque le corten el cuello, uno sabe que eso es lo que va a decir. Y cuando yo estaba jovencito, leí la historia de Sócrates, que es un filósofo griego, y me di cuenta que a él lo condenaron a tomarse la cicuta, que era un veneno mortal. Pero en realidad no me di cuenta por qué lo obligaron a tomar la cicuta. Y resulta que investigando, a él le hicieron el juicio porque él dijo que no había más dioses que uno. Es más, hay un diálogo de los diálogos de Platón en los que él demuestra que si hay bien y mal, es necesario que haya un solo Dios, porque si no, los dioses creen en cosas diferentes, entonces no puede haber una cosa buena y una mala, porque cada quien piensa una cosa diferente. Tiene que haber uno solo. Y demostró de forma razonable que Dios era uno y no era muchos como tienen los griegos. Y le pusieron la cicuta y me dice, usted o se retracta de eso o se toma la cicuta. Y se la tomó. Así que yo me pongo a pensar, ¿cuántos de nosotros nos dejaríamos cortar la cabeza por creer en un solo Dios? De verdad, verdad. Yo nunca he estado en ese trance. Yo no. Y entonces uno dice, bueno, ese es un trance serio, ¿verdad? Es un trance serio. A mí me han apedreado, me han empujado y tal, pero ya que me van a cortar la cabeza, no. Pero sí hay quien le ha tocado. Entonces uno dice, vea, uno le puede encontrar todos los defectos que quiera, pero ahí está, por algo está aquí. Una vez leyendo un libro escrito por Marco Tulio Cicerón, que son como unas cartas a su hijo, él le dice algo de los itálicos o italianos. Entonces tenía un asterisco, y los asteriscos te llevan a una nota sobre el tema. Entonces yo busqué la nota 480 y no sé qué, y decía, itálicos o italianos, secta fundada por Sócrates que creía en un solo Dios y en la inmortalidad del alma. Yo dije, entonces es verdad que Sócrates sí se paró y dijo, Dios es uno, aunque de pronto no entendió todo lo que nosotros entendemos de la unicidad de Dios, pero él dijo, no, Dios es uno. Y fíjese que Cornelio era de la itálica. Él creía en un solo Dios. Allá Dios le mandó un mensajero para que lo aclarara bien y lo pusiera como tenía que ser. Entonces nosotros necesitamos tener convicciones. Lo que nos puede hacer débiles es que nuestras convicciones estén así. Y eso está así es cuando nosotros ponemos más énfasis en prácticas que en principios, porque las prácticas es dependientes de los principios, no al revés. Uno puede tomarse la sopa
No porque la sopa alimente, sino porque la hermana que se la hizo, uno le da dolor dejársela ahí. ¿Cierto? Hombre, pobre hermana, hizo un esfuerzo y me hizo la sopa y me la tomé. Pero uno cree que no alimentan. Pero hay gente que sí cree que alimentan. Y entonces se la toman o las piden. Hermana, no hay sopita por ahí, no hay una sopita. Porque él está convencido que alimenta. Entonces, el principio es una cosa y la práctica es otra. Y no tienen el mismo valor. Así que vamos a tener esa firmeza delante de Dios. Fíjese lo que dice el Salmo. Señor, ¿quién subirá al monte santo? ¿Quién estará en tu lugar santo? Y empieza una lista. El limpio de manos, el puro de corazón, el que no elevó su vista o su corazón a cosas vanas. Es más, que hay 2 salmos que hablan de eso. Y hay uno que dice, quien su dinero no prestó a interés. No, hay una versión que dice que su dinero no dio interés, porque la palabra usura eso lo quiere decir. Es decir, la palabra usura es el interés que yo me gano sobre el dinero. En el argot moderno, la palabra usura es cobrar más del interés que está fijado. Pero el rey le dijo al hombre que de los talentos, hubieras puesto mi dinero en el banco para que ganara usura, para que me lo ganen con interés. Entonces, el ser íntegros, yo le voy a decir una cosa, a mí me extraña, es que leemos la Biblia y entonces como decidimos escoger unos versículos y otros sí, otros no. Usted me oye a mí hablar del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento mucho, y yo tengo unas convicciones sobre el Nuevo y el Antiguo Testamento, pero a mí me extraña que nosotros hayamos seleccionado unos versos del Antiguo y los aceptemos y otros no. Y en el Nuevo igual hemos seleccionado y nosotros no. Si usted me presta dinero, la Biblia dice que no debo cobrarle intereses a mi hermano. Si usted me presta dinero para cosas básicas como comer, pagar el agua, pagar la luz, pagar el colegio de los niños, y yo le cobro intereses, francamente yo estoy pecando. Me estoy aprovechando de la necesidad de mi hermano para sacarle el dinero. Ahora, si usted lo que piensa es poner un negocio con mi plata, entonces ya está bien que usted me comparta las ganancias, porque eso es una cosa muy diferente. No se trata pues de una necesidad básica. Pero ¿quién subirá al monte santo y quién entrará en su santuario? Hermano, tiene que ser un hombre íntegro. Entonces nosotros necesitamos tener esos conceptos claros. Tienes que ser un hombre íntegro, porque eso es lo que Dios ama. Dios ama la verdad en lo íntimo. Nosotros nos hemos vuelto hoy muy sensuales en el sentido del sentido. Es decir, nos vamos mucho por los sentidos. Fíjese usted que la música que hoy se toca es la que en inglés se llama soulish. Música soulish es música sensual, del alma, música con mucho sentimiento. Mucha música de percusión para producir efecto en las personas. No tiene ni de malo ni de bueno. La música, de todos modos, toda produce un efecto, sea una o sea otra. Pero lo que me quiero referir es que hace carrera un tipo de cosa en un momento dado. Pero de la alabanza, Dios le pone una palabrita antes de la alabanza. Y dice, en los íntegros. No en cualquiera.
Esa es la clave. Es decir, que no es la alabanza, no es el canto está bien. Pero en los íntegros es hermosa la alabanza. Así que antes de alabar hay que ser íntegro. Si tú no eres íntegro, eres una caldereta que hace ruido, nada más. El hombre que adora tiene que ser un hombre total. Y esa es la razón por la que a veces alguien canta y no se siente nada. Me refiero a algo que se sienta profundo, porque sentir emociones sí. Y hay otro que canta, de pronto hasta menos bien, pero uno siente que le satisface, que le llena algo, no sé, lo edifica. Pero es que en los íntegros es hermosa la alabanza. Si tú quieres que tu alabanza sea de verdad, verdad, grande y aceptable, tienes que ser un hombre total, transparente, un hombre íntegro para Dios. Tú amas la verdad en lo íntimo. Y creo que nosotros hemos hecho mucho énfasis en prácticas, en formas pentecostales, porque somos pentecostales. Pero se nos ha olvidado enfatizar en los principios. Y los principios son los fundamentos de la fe, de la creencia, de la práctica, de la adoración. Un hombre con las manos sucias no le sirve a Dios. Un hombre con las manos limpias, aunque sea más maluquito que otro, le sirve más a Dios. Como les digo, a veces hay gente que canta peor que otra, pero sí ministran. Y hay otros que están muy lindos y, como dice el Señor, dice, cantor de amores, cantor de música romántica, nada más. Pero qué hermoso verso, ¿verdad? En los íntegros es hermosa la alabanza. Si queremos adorar profundamente a Dios y verdaderamente rendirle culto, y que esa adoración de verdad alegre el corazón de Dios, no es solamente decir gloria, gloria. Por ahí había un himno que decía así: ser cristiano es algo más que decir gloria al Señor. Y es más, es algo más, bastante más. Ve, hay gente desentonada que sirve de bendición. Y hay gente que parece un ruiseñor, que igual da que no cantaran. Igual. La música bonita ya. Pero cuando uno verdaderamente adora a Dios, las cosas son diferentes. Uno mismo tiene la experiencia. A veces uno ha ministrado realmente cantando y a veces no, porque eso nos ha pasado a todos. Y uno sabe la diferencia. He estado en cultos donde hemos cantado un himno, hermano, y eso ha sido una cosa impresionante. Claro que yo no sé si es que entiendo algunas cosas diferentes. Yo he estado en cultos donde yo creo que la presencia ha sido muy notable, pero lo he notado en que ha habido un silencio profundo y no un... A veces uno empieza a hablar y algo parece que como si una mano grandota se le pusiera en la cabeza a la gente y se quedaran pegados a las sillas. Y se ve la gente oyendo la palabra de una manera extraordinaria. Como a veces hay una explosión de glorificación a Dios y también Dios se mueve. Pero uno tiene que estar dispuesto a ver cómo Dios se mueva, no importa de una forma o de otra, pero tiene que estar en el espíritu. Una vez ahí en Bucaramanga estábamos en el culto de oración y un himno que hacía rato que yo no cantaba. Bueno, digo que se me ocurrió, eso es que el Señor lo pone a uno a ministrar. Ese que dice que entre lirios y azucenas, hermano, empezamos a cantar y Dios mío, yo qué me iba a figurar que se iba a pasar.
Eso fue una cosa como si algo hubiera caído sobre la gente y lo hubiera golpeado a todo el mundo. Son cosas que pasan que son extraordinarias. Un canto puede hacer mucho, pero tiene que ser un canto cantado con todo lo que Dios le receta a un canto. Y verá usted que sí, Dios se mueve. Puede ser un canto, puede ser un coro, puede ser una frase nada más, porque Dios no necesita mucho. Pero en los íntegros, es decir, que antes de la alabanza está la integridad. Y nosotros queremos poner al revés. Ya ensayamos, hermano. Llega un poco temprano el culto para que ore, hermano. Ya tiene eso ensayado. Ojalá que hubiera orado antes de ensayar. Porque es primero. La integridad es antes. No es después. Entonces, si nosotros queremos realmente servir a Dios, si queremos, ¿qué hora es? 3. Ok. Si nosotros queremos ver la manifestación de Dios real, es necesario que nosotros aprendamos a ser hombres íntegros, hombres totales, hombres transparentes,